Dios les bendiga, hermanos. Ya estamos listos otra vez con la segunda parte. Nos quedamos en el estudio pasado. En continuación, por cuestiones del tiempo, en este estudio que hemos nombrado Dios, el coronavirus, la iglesia y el mundo, y donde estamos viendo, hermanos, la reacción que tiene el mundo, la reacción que tiene la iglesia, la que debe tener la iglesia, la forma de pensar que tiene el mundo, la iglesia, cómo debemos de tener una forma de pensar diferente. Y esta forma de pensar, hermanos, tiene que ver con que nuestro Dios está sobre todo principado, potestad, sobre toda hueste, sobre todo espíritu, sobre todo gobierno humano, sobre toda intención y plan humano, y no hay nadie que se pueda comparar con nuestro Dios, hermanos. Eso es lo que estamos viendo y eso es lo que tenemos que entender para tener paz y gozo en estos tiempos, sabiendo que no importa las situaciones, cómo se están presentando, cómo parezcan venir y quiénes y con qué intenciones estén detrás de todo esto, sabiendo que sobre todas las cosas sigue estando Dios reinando y teniendo todas las cosas bajo control. Eso nos va a traer paz a nuestras vidas, hermanos, y ya dijimos que eso no significa que no nos vamos a enfermar. Eso no significa que no nos vaya a pasar nada malo a los cristianos. Simplemente lo que quiere decir, hermanos, es que sobre toda intención, autoridad, potestad o gobierno humano sigue reinando y controlando todas las cosas Dios, y para aquellos que lo amamos, todas estas cosas nos van a ayudar para bien. No que sean cosas buenas, sino que nos van a ayudar para bien. Nos quedamos, hermanos, viendo el ejemplo de la vida de José, y estábamos viendo precisamente esto. Dios tenía un plan de que el Mesías iba a venir, hermanos, en este caso por medio de la descendencia de Judá, hijo de Jacob. Pero un hambre vino al mundo, hermanos, y esta hambre amenazaba a esta familia y por tanto el linaje y por tanto el nacimiento del Mesías. Entonces, específicamente por esa situación, Dios necesitó llevar a José para que les proveyera a sus hermanos el alimento y la salvación. José es una figura de nuestro Señor Jesucristo, rechazado por sus hermanos, pero al final de cuentas Él es el Salvador de ellos. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos esa parte del Génesis, de la historia de José, todas las similitudes que existen entre José y nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo que estamos viendo con este ejemplo, hermanos, es cómo Judá planeó una cosa para José, Simeón, Rubén, incluso por causa de la esposa de Potifar y por haber hecho lo correcto, José terminó en la prisión, hermanos. Pero no obstante la maldad de sus hermanos, no obstante los problemas con la esposa de Potifar, José terminó exactamente en el lugar donde Dios quería que terminara, porque ni la esposa de Potifar, ni Simeón, ni Judá, ni Rubén, ni nadie, ni ninguna potestad satánica que hubiera podido estar detrás de ellos mientras hicieron estas acciones, pudo sabotear los planes soberanos, eternos y perfectos que Dios dispuso hacer. Entonces, bueno, esto lo tenemos a modo de contexto, hermanos. Y les dije en el estudio anterior que íbamos a ver dos ejemplos. Este de José fue el primero. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, precisamente con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver algo aquí muy importante. Aparece nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y se unen todas las autoridades, los gobernantes, Herodes, Pilato, los líderes religiosos, el Sanedrín, los escribas, fariseos, sacerdotes, sumos sacerdotes, los gentiles, el pueblo judío, todos se pusieron
o más bien se opusieron a Jesús. Judas lo traicionó, a los suyos vino, los suyos no lo quisieron. Los escribas y fariseos, conocedores de las escrituras, no lo reconocieron, pidieron que el pueblo lo pidiera que lo crucificaran. El sumo sacerdote no lo reconoció. Herodes, Pilato, todos, hermanos, parecía que todo estaba en contra de Jesús. Y esto lo vuelvo a ilustrar porque estamos tratando primero este punto de que los más altos gobernantes del mundo están planeando algo en contra de nosotros. ¿No ese es el punto de lo que tanto se dice? Sean Illuminatis, masones, Anunnaki, reptilianos, como les quieran llamar, los más altos que están en el mundo, gobernantes, los que están detrás de ellos, aún espíritus malignos que gobiernan sobre ellos, y aún el espíritu de Satanás. Sobre todos estos está Dios, porque dicen, no, es que estos nos quieren matar, nos quieren, todo lo que ya estuvimos viendo en el estudio pasado. ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes son? ¿Con qué propósito fue creado? Bueno, no importa, hermanos, no importa lo que ellos planeen hacer. No importa lo que los demonios y Satanás piensen hacer. Al final de cuentas, ¿sabe qué es lo que se va a hacer? La voluntad de Dios. ¿No le da paz y gozo eso? No importa lo que planea hacer el presidente de Rusia, de China, de Estados Unidos. No importa lo que quieran hacer los hombres más ricos del mundo para crear un nuevo orden mundial, para una nueva economía, una nueva moneda, porque los está moviendo Satanás para abrir paso al anticristo, la marca de la bestia, todo. No importa, hermanos, al final de cuentas, sin darse cuenta, todos van a terminar haciendo la voluntad de Dios, porque como vimos el verso en Isaías, Él va a hacer lo que Él quiere hacer y nadie lo va a detener. Como ejemplo ya vimos a José y ahora vemos otra vez lo del Mesías. Vemos a nuestro Señor Jesucristo que viene al mundo, pero los gobiernos, Herodes, Pilato, quisieron otra cosa, no reconocerlo como rey. Los judíos, los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes dijeron, no, tú no eres nuestro rey, te vamos a crucificar, no te queremos. No importó todas las huestes y el mismo Satanás lo que hayan planeado sabotear, finalmente se terminó haciendo la voluntad de Dios. Y esto lo vamos a ver, hermanos, aunque ya lo sabemos, lo vamos a ver escrito en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 27 y 28. El propósito de estos estudios, acuérdense que les dije, es que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, que no nos conformemos a este siglo, dijo Pablo, sino que seamos transformados por medio de cambiar nuestra forma de pensar, para que entendamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, y descansemos en esa voluntad de ese Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores, no con ese ídolo falso, invisible que han hecho en las iglesias, que pelea constantemente con Satanás y que no puede contra los gobiernos humanos y que necesita que los cristianos reprendan, aten, declaren y todas esas cosas, porque él no puede hacer las cosas solo. Ese, les decía en el estudio pasado, no es el Dios de la Biblia, es un ídolo, no es mi Dios es soberano. Dice Hechos 4, 27 y 28. Fíjense lo que dice, hermanos, con mucha atención. Porque verdaderamente antes de esto están citando un salmo, donde en ese salmo decía que todos se iban a poner en contra del Mesías, del ungido, del Cristo. Y dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, ¿en dónde? En Jerusalén,
contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Fíjese quiénes se unieron: Herodes y Poncio Pilato. Podemos decir aquí, se unieron los chinos, los rusos, los gringos, para acabar con la iglesia, para acabar y hacer cosas opuestas a la voluntad de Dios. Dice, se unieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ahí van incluidos escribas, fariseos, sumos sacerdotes, el Sanedrín, todos los judíos, y los gentiles, que son los romanos, que lo crucificaron, que lo golpearon, que lo escupieron, porque así dijeron que lo hicieran los judíos. Y Pilato, que se lavó las manos, dijo, bueno, pues ustedes quieren, órale, ahí va. Y Herodes también. Todos se unieron. Fíjese bien. Y Poncio Pilato y los gentiles, con los gentiles y el pueblo de Israel, pero fíjese lo que dice el 28. Para hacer, ¿qué hicieron ellos? Todo lo contrario a la voluntad de Dios. Dice Dios, híjole, yo mandé a mi hijo para que lo quisieran, para que lo abrazaran, para que lo recibieran, y no lo quisieron. No lo quisieron los judíos, no lo quisieron los gentiles, los gobernantes, Pilato, Herodes. Híjole, dice Dios, yo tenía un plan, hombre, y me lo sabotearon. Ese es el Dios que tienen muchos. El Dios de la Biblia, hermanos, dice que todos se unieron, incluido Judas, al traicionar. Y dice el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ojo con esa frase, hermanos. No, que Pilato, que Herodes, que Judas, que los judíos, que todos. Los romanos, el Sanedrín, los escribas, fariseos, ¿qué hicieron? Hicieron cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, hicieron exactamente y se terminó haciendo exactamente lo que Dios quería que se hiciera. Ahora aquí algo muy importante que quiero recalcar. Dios no es el autor de la maldad. Es decir, Dios no hizo que Judas traicionara a Jesús para hacer su voluntad. Dios no hizo que los escribas y los fariseos pidieran al pueblo que lo crucificaran. Dios no hizo que Simeón y los hermanos de José dijeran, vamos a matarlo. Eso no lo hizo Dios. No nos debemos confundir. Dios no es el autor de la maldad. Lo que pasa, hermanos, es que Dios utiliza la maldad que hay en el hombre para, al final de cuentas, hacer sus propósitos. Es decir, Él utilizó que sus hermanos no querían a José, que dijeron que lo iban a matar, que lo terminaron vendiendo para que se fuera como esclavo a una tierra donde Dios quería que estuviera. Y aún en ese lugar le salió esta mujer de Potifar, y Dios utilizó que esta mujer quería tener relaciones con José, y que José hizo lo correcto, y que terminó en la cárcel para poderlo de esa manera contactar con el faraón para la revelación de sus sueños por medio del copero y el panadero que terminaron en la cárcel donde estaba José. Dios utilizó todo lo que le pasó a José para que se hiciera su voluntad en la vida de José. Dios utilizó la maldad del pueblo de Israel, su rebelión, los gobernantes, el rechazo de los judíos, los escribas, fariseos, la traición de Judas. Él utilizó
todo lo que quisieron hacer en contra de él, para al final de cuentas hacer su voluntad. Y ya vimos en el estudio anterior, en Génesis 50, que José les dice a sus hermanos, no se preocupen, es que ustedes planearon hacer mal contra mí, pero Dios lo convirtió en un bien. Es por esta clase de planes de Dios que Pablo, en el capítulo 11 del libro de los Romanos, de la carta a los Romanos, es una epístola, es una carta, capítulo 11 de Romanos, versículo 33, Pablo dice esto: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué dijo esto Pablo? ¿Por qué? Porque Dios está sobre todo, y aunque parece que el enemigo está teniendo el control, como en el caso de José, como en el caso de Jesús, y como en el caso de nuestras vidas, en situaciones particulares, pero específicamente ahorita en el mundo con esta situación del coronavirus y todo lo que estamos viviendo, al final de cuentas Dios terminará haciendo su voluntad. Ahora, hermanos, dijimos que dice la palabra en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Dijimos que estas cosas son cosas buenas y malas, como en este caso vimos, el odio de los hermanos hacia José lo convirtió en un bien. El desprecio de los judíos hacia nuestro Señor Jesucristo, la traición de Judas, todo lo convirtió, lo que quieren hacer contra los suyos de mal, lo convierte en un bien. Ahora, aquí quiero hacer otra aclaración muy importante. Esto, hermanos, que debe generar gozo y paz en nosotros, que somos su pueblo, su iglesia, es solo para aquellos que lo aman. Y esto lo vamos a ver en un estudio específicamente cuando estudiemos ese versículo de Romanos 8:28, pero no quiero dejarlo pasar ahorita por alto. Y quiero mencionarles esto: ¿por qué es para los que lo aman? Porque los que lo amamos, hermanos, nos vamos a gozar, vamos a tener paz, sabiendo que Dios está sobre todo, haciendo su voluntad, aunque esa voluntad no nos agrade. Ojo, aquí es donde muchos se confunden. Aquí es donde muchos dicen, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Es decir, te pasa algo malo, pero es para algo bueno. Entonces a José le pasó todo eso malo, pero terminó como segundo del faraón. Esa es la idea que tenemos. Entonces todo lo malo que nos pase va a terminar en algo bueno. Sí, pero fíjese bien, todo lo malo que le pasó a Jesús terminó ¿en qué? En la cruz. Aguas con eso, hermanos. No se me confundan. No es que nos pase cosas malas que van a terminar en buenas aquí en la tierra. A José le pasó y terminó como segundo de faraón aquí en la tierra. Pero a Jesús terminó en la cruz, en su vida. Ahora, el que haya terminado en la cruz significa que todo lo que le pasó no fue para bien. ¿No dices que Dios hace que todo sea para bien? ¿Por qué Jesús terminó en la cruz? Pues fácil, porque era un plan de Dios. Su vida terminaba ahí, pero a los 3 días iba a resucitar, iba a ascender a los cielos y iba a estar a la diestra del Padre en un lugar de honor, pero en los cielos, como estuvo en el segundo lugar de honor en la tierra José. Así nuestro Señor subió, y así como a José
Se le dijo que todos iban a inclinar ante José porque era el segundo de Faraón. Así toda rodilla se debe doblar y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Entonces, no es necesario entender de que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Quiere decir que todo nos va a ir bien y que vamos a terminar ricos en algún puesto político. No. La voluntad de Dios, hermanos, a veces para nosotros nos va a doler, a lo mejor no nos va a gustar. Ahora usted puede decir, ¿cómo dices que no me va a gustar la voluntad de Dios? A mí sí me gusta la voluntad de Dios. A ver, Jesús en Getsemaní, ¿qué dijo? Padre, si puedes, ¿qué cosa? Haz que pase de mí esta copa. Y luego, ¿qué le dice? Pero no se haga, ¿qué cosa? Mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Jesús estaba completamente feliz con las cosas que le estaban pasando y con las que le iban a pasar. No. ¿Le estaba yendo bien? No. ¿Le fue bien con los golpes que le dieron? ¿Con la crucifixión? No. Pero sabemos que él amaba a Dios. Y para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Quiero remarcar esa idea, hermanos, porque la iglesia tiene esta forma de pensar. Vamos a aguantar, vamos a confiar en Dios y no nos va a pasar nada. Y si de repente te enfermas, no, pues voy a confiar en Dios en que no me voy a enfermar. Y si te enfermas, entonces voy a confiar en Dios en que no me voy a poner grave. Y si te pones, entonces voy a confiar en Dios en que no me van a entubar. Y si te entuban, entonces voy a confiar en Dios en que no me voy a morir. Y si te mueres, pues entonces Dios no me amaba o no existía. O no. No es así. Dentro de los planes y propósitos eternos, dentro de los decretos del soberano Dios, Cristo murió. Juan el Bautista murió decapitado. Y todos los apóstoles murieron. Pablo decapitado, Pedro crucificado, de cabeza. Todos. Entonces esa idea de que todo nos obra para bien, en el sentido de que me caigo y abajo voy a hallarme un billete de 100 pesos y por eso me caí, está mal, hermanos. Por eso a muchos carnales no les va a agradar esto. Y por eso el versículo dice que esta promesa es solamente para los que aman a Dios. Es muy importante, lo vamos a ver a más profundidad cuando lleguemos a ese estudio, pero es bien importante este punto, porque los carnales, hermanos, no aman la voluntad de Dios. Por eso se inventan un Dios que hace lo que ellos dicen, y por eso se inventan poderes místicos para declarar, atar, arrebatar, reprender y todas esas cosas, porque no quieren que se haga la voluntad de Dios, porque no les gusta la voluntad de Dios, les gusta la de ellos. Entonces, es bien importante, hermanos, saber que dentro de la perfecta voluntad de Dios, tal vez nos pasen cosas, pero podemos enfrentar esas cosas sabiendo que no se le salieron de control a Dios, que no fue un descuido de Dios, que Dios no estaba dormido, que Dios no pudo ganarle al diablo, ni a los gobernantes políticos, ni a las fuerzas demoníacas que se mueven detrás de ellos. No, sino que Él permitió que así fuera. Y al final de cuentas, hermanos, como yo les mencionaba en una ocasión, lo peor que nos puede pasar en esta vida es irnos con el Señor. Dígame usted si en realidad es lo peor. Bueno, vamos a seguir avanzando, hermanos, porque si no, se nos va el rato. Isaías 55, versículo 8 y 9, unos versos que muchos conocen, hermanos, y que tienen que ver con esto que estoy diciendo.
Y dice Dios, porque mis pensamientos, y esto es para... No, ¿cómo Dios va a estar permitiendo esto? ¿Cómo Dios? Entonces el diablo es el que está dominando. ¿O cómo está la cosa? Los gobiernos están dominando. No, es que los gobiernos, y tú puedes más que Dios, declarando, arrebatando. No. Dios permite que todas las cosas pasen. Y no importa toda la maldad que el ser humano tenga, al final Él va a hacer su voluntad, utilizando incluso esa maldad. Es decir, los que estamos y somos parte del reino de Dios y de la iglesia, buscamos hacer la voluntad de Dios, buscamos agradarle y hacer su voluntad por medio de la palabra. Y los que no, hermanos, y se rebelan y creen que están haciendo su propia voluntad, como los hermanos de José, como Judas, como los líderes religiosos que rechazaron a Jesús, en realidad también están haciendo la voluntad de Dios. No lo que le agrada a Dios. Lo que hizo Judas no es agradable a Dios. Tengo que dejar eso bien en claro. No es, Judas, pásale, tú hiciste mi voluntad, a final de cuentas yo quería que entregaran a Jesús, entonces como tú fuiste malo y lo entregaste, pásale al cielo porque me ayudaste a cumplir mi voluntad. No. Judas va a llevar su castigo, hermanos. Judas hizo mal. Judas está en el infierno. Pero Dios hizo su voluntad aún sobre la voluntad y la intención y la maldad de Judas. Eso tiene que quedar bien claro. Porque si no, después van a decir, no, pues yo hago lo que quiero y como quiera estoy haciendo la voluntad de Dios. Sí, pero al final vas a ser castigado. Porque Dios usó tu maldad para cumplir sus planes. Pero es el que Él haya cumplido sus planes por medio de tu maldad, no es una justificación para tu maldad. Espero que eso quede bien claro, hermanos. Dice Isaías capítulo 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto es bien importante, hermanos. Porque acuérdense que estamos siendo transformados por medio de la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento. En otras palabras, estamos viendo las cosas desde otro punto de vista. No como humanos, no como el mundo, sino desde el punto de vista de cómo ve las cosas Dios. Cómo sus planes y sus propósitos no se van a frustrar por nadie. Cuando venga el anticristo, cuando ponga la marca de la bestia, el falso profeta, todo el tiempo en el libro del Apocalipsis puede leer cómo dice la palabra, y se le dio autoridad, y se le dio potestad, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Todas esas frases, y se le dio y se le permitió, es porque Dios así lo decidió. ¿Por qué Dios lo decidió así? Para cumplir sus planes y sus propósitos eternos. Pero ¿por qué así? ¿Por qué no acabó con el diablo? ¿Por qué no mejor detiene al anticristo? ¿Por qué Dios va a permitir que el diablo haga guerra contra los santos y los venza? Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Hay una diferencia, hermanos, entre el cielo y la tierra de distancia, y así es la diferencia, dice Dios, de nuestra forma de pensar y de su forma de pensar. Por eso el apóstol Pablo nos dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y ese verso sería bueno, hermanos, dejarlo de tarea para que no lo aprendamos, porque es algo que estamos repitiendo, porque es el propósito de este estudio. Ahora, fíjese bien. No se entendía por qué Dios permitió todo lo que le pasó a José hasta que vemos el resultado. Para nosotros es fácil, pero pasaron, creo que fueron 13 años
entre que vendieron a José y llegó con Faraón. Y en esos 13 años vemos como sus hermanos no lo querían, vemos cómo quisieron matarlo, cómo lo vendieron, cómo llegó de esclavo, cómo estuvo de esclavo, cómo después estuvo en la cárcel por haber hecho lo correcto y no acceder a estar con la esposa de Potifar. Y no se entendía por qué le estaba pasando todo eso hasta que llega el copero, el panadero, y luego después no le dicen al rey, pero pasa tiempo, Faraón tiene sueños, y en ese momento llega y dices, por eso Dios lo dejó en la cárcel. Por eso Dios permitió que estuviera en Egipto. Por eso no lo detuvo de que sus hermanos no lo vendieran. Por eso no los detuvo cuando lo querían matar. Por eso, y ya se ve claro, hermanos. Pues sí, ya cuando vimos toda la historia, la podemos entender. De la misma manera, no se entendía por qué si Jesús era el Mesías y era el amado de Dios y era Dios, por qué nadie lo quería, por qué lo escupieron, por qué lo golpearon, por qué no llegaron ángeles a defenderlo, por qué todo lo que le pasó, no entiendo. Pero ya cuando ves la historia completa, dices, entonces a él lo tenían que rechazar, sí. El pueblo y los líderes religiosos, sí. Lo tenían que condenar las autoridades gentiles y crucificarlo, sí. Para esto lo tuvo que traicionar Judas, ¿verdad? Sí. Para que terminara en la cruz, morir y resucitar al tercer día para el perdón de nuestros pecados y justificarnos y ascender al cielo con un cuerpo glorificado y demostrarnos por medio de su resurrección lo que sería también para aquellos que creamos en él. Ándale, dice Dios. Pero ya lo logras entender hasta que viste el resultado. Del mismo modo, hermanos, en nuestras vidas hay cosas que pasan, situaciones, persecuciones, enfermedades, y aún lo que estamos viviendo con el coronavirus. ¿Por qué vino este virus? ¿Por qué se está muriendo la gente? ¿Por qué? De la misma manera con el ejemplo de José y con el ejemplo de Jesús, confiemos. Dios tiene planes y propósitos eternos que va a cumplir y que está cumpliendo en este tiempo, aún sobre toda autoridad, gobernador, hueste satánica y espíritu que se mueva sobre el aire. Él está reinando y haciendo su voluntad. Eso nos debe dar paz, hermanos. Eso nos debe dar gozo. No tenemos un Dios que sea un monito de madera o de yeso. No tenemos un Dios que está peleando contra el diablo y que tiene que estar luchando contra lo que decidan las autoridades y los gobernadores. Tenemos un Dios que está sobre todo rey, sobre todo principado y potestad, y que al final va a terminar haciendo lo que Él quiere hacer, porque es el único rey soberano en todo el universo. Él creó todas las cosas. Ese es nuestro Dios, hermanos. Un Dios que ha prometido que va a hacer su voluntad y que todo va a servir para bien. ¿Por qué? A los que le aman. Porque los que le aman estamos contentos de que se haga su voluntad, aunque dentro de esa voluntad nosotros tengamos que sufrir. A veces su voluntad nos va a doler, no nos va a gustar, pero tenemos que confiar que es lo mejor, porque Él así determinó que fuera. Muchos hermanos, y aquí vamos a otro punto, ven la cuarentena como un ataque directo de los gobiernos y de Satanás en contra de la iglesia para que no nos reunamos y para que la palabra ya no sea predicada. Pero la realidad, hermanos, es que esto no es así. ¿Por qué? Porque las medidas que se tomaron, según el sector salud,
no afectaba nada más a las congregaciones. Lo mismo, hermanos, se cerraron las congregaciones que se cerraron las cantinas. Ojo, no se deje engañar por esa gente que está chantajeando al pueblo de Dios, diciendo que se rebelen contra las autoridades porque las autoridades nos están prohibiendo que nos congreguemos y es un ataque de Satanás en contra de la iglesia. No es cierto, hermanos. No es cierto. Lo que pasa es que estos líderes religiosos les surge que la gente regrese a las congregaciones porque en los cultos virtuales no hay ofrenda y no hay diezmo. Pero no es cierto que esto sea un ataque de los poderes satánicos y de los gobernadores en contra de la iglesia, porque lo mismo se cerraron los templos que las cantinas, los bares, los centros nocturnos, los cines, los hoteles, los parajes, las fábricas. ¿Sí sabe que cerraron un tiempo la fábrica de cerveza? Entonces, ¿por qué decir que es un ataque contra la iglesia y contra las congregaciones? No es cierto, hermanos. Son medidas generales que se tomaron por el bien de todos para evitar los contagios que muchos hace 4 o 5 meses creían que era todo una mentira y que ahorita estamos viendo que era una realidad, y que estoy seguro que si hubiéramos sabido lo que iba a pasar, muchos hubieran tomado más en serio desde un principio todas las medidas que estaban recomendando las autoridades. Ahora, los que ven esto como un ataque, hermanos, en contra de la iglesia, exhortan a que los cristianos desobedezcan a las autoridades. Desobedezcan las autoridades sanitarias. Desobedezcan lo que les dijeron a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional. No importa lo que nos digan, hay que seguirnos reuniendo para la gloria de Dios. Acabo de ver un video, hermanos, en internet el día de ayer, 28 de julio, donde en California hubo una reunión de miles de cristianos. Y pareciera bonito, pareciera de película, pareciera algo bueno, pero al estarse rebelando en contra de las autoridades, hermanos, están rebelándose contra Dios, aunque se vea bonito. Porque parece, ¡ay, eso es lo que debiéramos hacer! Todos reunirnos, todos alabar a Dios, todos desobedecer a las autoridades. ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Podría haber un sustento bíblico, hermanos, para desobedecer a los hombres? ¿Podría haber un sustento bíblico para desobedecer a las autoridades si se estuviera prohibiendo únicamente las congregaciones de los cristianos? Si únicamente están diciendo que no se congreguen los cristianos porque se van a contagiar y los bares, cantinas y todo está abierto, entonces sí es contra la iglesia y sí nos podemos rebelar y sí nos podemos congregar. Pero como ya les dije, no es así. Por tanto, no podemos hacerlo. La Biblia, hermanos, enseña que los cristianos debemos estar sujetos a las autoridades. Y dentro de esas autoridades están las autoridades de salud, acatando lo que nos dicen, que no salgamos, que usemos el cubrebocas, esto y aquello. Si hay que salir, muchos dicen, pero es que hay que trabajar. Bueno, con sana distancia, con medidas, no diciendo que esto no es cierto y diciendo que no hay que ponerse el cubrebocas y siendo rebeldes. Todo se puede hacer, pero haciendo caso a las autoridades. Vamos a ver el sustento bíblico para esto. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Vamos a ver lo que dice Romanos 13, versículo 1 y 2. Fíjese bien, hermanos.
Y esto es para los que se rebelen contra las autoridades, los que digan que ya, que hay que congregarse, que no es cierto, para esos que se reunieron en California, para los que no quieren hacer caso a lo que está diciendo el doctor Gatell, que es una autoridad de salud. Dice el verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ojo, esta orden es para los cristianos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Está hablando de autoridades del mundo. Acuérdense lo que les vengo diciendo. Dios hace su voluntad aún con aquellos que no son cristianos. Entonces, todo lo que son autoridades de tránsito, autoridades municipales, estatales, federales, soldados, marinos, todas las autoridades, incluyendo las de salud, fueron establecidas por Dios, aunque no sean cristianas, para que haya un orden y un equilibrio. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más con esto y vamos a terminar con esto. Se nos está yendo rapidísimo el tiempo. Espero que a ustedes se les vaya igual de rápido, hermanos, y no sea esto algo tedioso. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No existe una autoridad que no haya puesto Dios. El registro civil, todas las autoridades, hermanos, todas las leyes, dice Dios, yo estoy poniendo esto para que haya un orden. Los jueces, los magistrados, que son corruptos, que esa es otra cosa. Esa es otra historia que ahorita vamos a ver, pero a nosotros se nos manda a sujetarnos. No porque los policías son corruptos, yo voy a ver una patrulla de tránsito y me voy a pasar el rojo, y oiga que usted no, pero usted es corrupto, y usted es ratero, y usted no. Lo que haga ese tránsito, ese policía, va a dar cuentas él con Dios. Y usted va a dar cuentas de lo que usted haga. Entonces no se pase el rojo. Y no se rebele a las autoridades de salud. A lo dicho por el presidente, por los gobernadores. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, todas, por Dios han sido establecidas. Dios estableció todas las autoridades. Dice el 2. De modo que quien se opone a la autoridad, ojo con esto, hermanos, dice el verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Voy a repetir otra vez esto, hermanos, porque es muy importante. Dice el verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, no, yo no voy a hacerlo, no, yo no me voy a poner el cubrebocas, yo voy a salir, yo me voy a congregar. Hermanos, dicen que nomás nos congreguemos de 30, pero nos vamos a congregar todos. Hermanos, dicen que ya no, porque volvimos a semáforo rojo, pero no importa. Hermanos, dicen que debemos usar el cubrebocas y sana distancia, pero aquí vamos a estar unidos y sin cubrebocas porque tenemos fe. Dice el verso 2. Porque el que se opone a la autoridad, dice el 2, aquí lo tengo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dice el verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Dice, pues haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque ese servidor de Dios para tu bien. Fíjese, las autoridades, estoy hablando de autoridades que no son cristianas, de policías, de tránsitos,
de registro civil, de gobernadores, de presidentes, de líderes de salud. Son servidores de Dios para nuestro bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es decir, hay que hacerle caso a las autoridades. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ojo, recuérdales, dice Timoteo como pastor. Recuérdales a los cristianos, porque a los cristianos se les olvida, porque les gana la carne. Porque en la carne somos rebeldes contra nuestras autoridades, contra nuestros padres, contra la autoridad, contra el gobierno. Y siendo cristianos, deben de ser ya transformados por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Cómo vamos a renovar el entendimiento? Por medio de la palabra. ¿Qué dice la palabra? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean... Bueno, hasta ahí nada más el 1. Les iba a comentar, hermanos. Cuando nos dejamos de congregar, fue porque se le tomó consejo a nuestro hermano Cuco. Y el hermano dijo, mire, hermano, vamos a dejar de reunirnos porque no vayan a decirnos algo y después ya no nos van a dejar ni reunirnos. Es decir, vamos a ajustarnos, vamos a obedecer a las autoridades. ¿Será eso de parte de Dios? ¿Será de parte del diablo? ¿Será que fue cobarde? ¿Será que Satanás le menguó su fe? ¿O será que está siendo guiado por el Espíritu y sabe que los cristianos debemos de acatar y obedecer a las autoridades? Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 en adelante. Por causa del Señor, le está hablando a los que son cristianos, por eso es por causa de nuestro Señor. Someteos a toda institución humana, toda institución, porque alguien puede decir, no, pero dijo gobernadores y dijo todas las instituciones, todas las autoridades. Someteos a toda institución humana, no dice a toda institución cristiana. ¿A qué no? Sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza para los que hacen el bien. Fíjense lo que menciona aquí. Instituciones humanas, rey, superior, gobernadores. Ojo con eso, hermanos, por los que están siendo engañados. 15, porque esta es la voluntad de Dios. Acuérdense que estábamos viendo el verso que dice, no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que entendamos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo dice, no, eso no es cierto, yo no voy a hacer caso. No, están maquillando las cifras. No, ese de salud. No, ese presidente. No, ese. Y aquí dice el verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios. No que te rebeles, sino que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, somos libres, pero no como los que tienen la libertad como para hacer lo malo,
sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Ahora, hermanos, algo bien importante. Este rey que Pedro dice que deben honrar en esta carta es el emperador romano Nerón. ¿Usted cree que Nerón era buena persona? No. ¿Usted cree que Nerón era cristiano? No. Nerón incendió la ciudad y después le echó la culpa a los cristianos, los capturaron y los quemaron como antorchas humanas para alumbrar el Coliseo y divertirlo a él. A ese rey corrupto, malvado, Dios le está diciendo, por medio del Espíritu Santo, por medio de Pedro, a los cristianos, hónrenlo. Pero Señor, pero, lo que él haga de malo, yo le voy a pedir cuentas. No tienes pretexto de porque no es cristiano, de porque es malo, de tú también ser rebelde. No. Yo te voy a pedir cuentas a ti. Ahora, hermanos, aquí Pedro, solo para recalcar este punto y con esto vamos a terminar. Cuando termina de decir Pedro esto acerca de los reyes, gobernantes, autoridades, instituciones, a los cuales los cristianos deben de estar sujetos, aunque no sean cristianos y aunque no les agrade, después de que termina esto en el verso 18, dice Pedro: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Les está hablando a los cristianos que eran esclavos. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables. Aquí se dan cuenta de eso que les estoy mencionando, hermanos. No solamente a los buenos y afables, no solamente se van a sujetar a los patrones que son cristianos, ni a las autoridades que son cristianas, sino también a los difíciles de soportar. Les está hablando a los criados, en este caso a los empleados, que se sujeten, que obedezcan a aquellos patrones que son difíciles de soportar, no solo a los que son cristianos. Pedro, hermanos, les dijo a los cristianos: sujétense a las autoridades aunque no sean cristianas. Luego les dice a los siervos, en nuestro caso a los empleados: sujétense a los patrones, a los amos, aunque no sean cristianos. Y luego en el verso 1 del capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, habla de lo mismo, pero ahora de la sujeción de las esposas con maridos que no son cristianos. Por eso dice el verso 1, asimismo vosotras. ¿Por qué dice asimismo? Porque les dijo a los cristianos: sujétense a las autoridades aunque no sean cristianas. Porque les dijo a los empleados, a los siervos: sujétense a sus amos, a sus patrones aunque no sean cristianos. Y ahora dice: y asimismo vosotras, mujeres cristianas, estad sujetas a vuestros maridos. Ojo, subráyelo, está hablando de maridos que no son cristianos. Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Para que quiénes? Los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Es decir, que esta sujeción que Pedro les está diciendo a las esposas es con esposos que no son cristianos. Dice el verso 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, ¿será bíblico, hermanos, y voluntad de Dios desobedecer a las autoridades y reunirnos
para sentirnos más santos y espirituales, obedientes a Dios? La verdad, hermanos, es que no. No. Lo podemos disfrazar como que sí, lo podemos aparentar como que sí, pero la verdad es que no. Ahora, ¿por qué hice énfasis en hablar de los esposos, de los criados con sus amos y de las autoridades? Porque existe esta creencia, hermanos, equivocada, de que uno no se tiene que sujetar a las autoridades mientras estas autoridades no sean cristianas. Que uno no se tiene que sujetar al patrón si el patrón no es cristiano. Y que uno, o más bien las mujeres, no tienen que sujetarse a sus maridos porque ellos no son cristianos. Esas tres son mentiras. Dios quiere que se sujeten a las autoridades, porque todas las autoridades son puestas por Dios, aunque estas autoridades no sean cristianos. De modo que nuestra obediencia debe ser a las autoridades, aunque no sean cristianas, los patrones, sujetarse a los empleados, aunque no sean cristianos, y las esposas, sujetarse a sus esposos, aunque no sean cristianos. Porque el esposo, hermanos, aunque no tenga una placa, aunque no tenga un nombramiento oficial, es una autoridad. Y es una autoridad puesta por Dios. Porque no hay autoridad puesta sino de parte de Dios. Eso lo vimos ahorita en Romanos 13. Y dentro de esas autoridades, Dios establece reyes, gobernantes. En este caso, el subsecretario de Salud, que está dando las instrucciones para que no nos contagiemos, hermanos. Instrucciones que están siendo generales, no nada más para los cristianos, sino para todos. Patrones, hermanos, que también está el orden de los empleados de los patrones. Y también la autoridad del esposo que le dio Dios al varón para que la mujer esté sujeta a él como autoridad, aunque él no sea cristiano. Si en un momento dado él no es cristiano, la autoridad no es cristiana y el patrón no es cristiano, ellos van a dar cuentas por ellos. No es una justificación el que ellos no lo sean para que nosotros no los obedezcamos. Nosotros vamos a dar cuenta por lo que nosotros hacemos y nosotros debemos sujetarnos, las esposas a los esposos, los empleados a los patrones y todos en general con las autoridades, porque así lo ha determinado Dios como su voluntad y su orden. Dios les bendiga, hermanos, y estamos en contacto. Espero verlos en el siguiente estudio y que Dios les bendiga.